momento no, porque Sarmiento nace casualmente en 1811, cuando apenas Claro, o sea que era un bebé. Hoy día estamos en 1816. Pongámonos un poquitito esa cuestión de 1816 y empecemos a pensar cómo era ese país. Primero, un país que había estado por siglos con un rey en España, que nadie lo conocía, el señor ese que estaba por allá en España. Y no, ¿quién lo conocía? No venía a la Argentina, no. Fernando VII, no se venía. ¿Quién nos mandaban? Todos esos virreyes que andaban por ahí, ¿viste? Entonces, claro, había un rey en España al que nadie conocía y de pronto le decían que era el rey de todas estas tierras. ¿Qué pasaba? Los hijos de los españoles nacidos en América se llamaban en aquel momento criollos, hijos de españoles nacidos en América. Hoy el concepto de criollo ha variado con el tiempo y hoy criollo le decimos a este señor de campo, más bien descendiente del mestizaje. Exacto. Pero en ese momento eran los criollos que habían tenido oportunidad de ir a estudiar a Europa y que se empaparon allá de todas esas ideas de la Revolución Francesa, de libertad, de soberanía popular, división de los poderes en el gobierno. ¿Por qué? Y porque todos padecían esos reyes gordos que abusaban de todos sus privilegios, tenían al pueblo en total miseria. Entonces esto pasaba. ¿Qué había pasado? Consideraron estos hijos que habían podido ir a estudiar allá. Entre esos Belgrano va a ser uno de ellos que va a ir a estudiar a la Universidad de Salamanca. ¿Sí? Va a estudiar abogacía y va a estudiar economía. Y muchos... Una luz, Belgrano. No. Era una persona que avisoró muy inteligente. Muchas de las cosas del comercio de actual. Mirá. ¿Y qué pasó? Volvía y dice, pero ¿cómo? Acá estas tierras están abandonadas de este rey que no sabemos ni quién es. Que ni bolilla nos da. Pero, entonces dijeron, no. Estamos en 1816. Vamos a empezar. Y así fue que es el grito, el primer, dijéramos, ¿por qué? ¿Qué es el 25 de mayo? Les cuento que la mayoría de mis alumnos dice que es la independencia. ¿En serio? Así tan mal enseñan la historia. Es verdad. Muchas veces se confunden. Dice 25 es el día de la independencia. No, el primer gobierno patrio, pero no se hizo la independencia ahí. No, ahí fue como dijimos, no quiero pertenecer a este gobierno, de esta monarquía. Denle una patada a Fernando VII. Y acá vino el bochinche con los argentinos. Como siempre, tenemos lío acá, ¿no? Los argentinos siempre nos cuesta organizar. No estamos unidos. No nos ponemos nunca de acuerdo. No estábamos unidos ahí. Lo que había que hacer en ese momento, sobre todo, había que asegurar la frontera, porque de ese gran virreinato que era el Río de la Plata, que teníamos salida hasta el Pacífico, les cuento. Bolivia era nuestro, Paraguay era nuestro, o sea, piensen, ¿qué pasó? Todos esos otros pueblos empezaron a conformarse y a buscar su independencia. Su propia independencia. Y acá es donde hubo que salir a defender las fronteras. Y nos quedó el país que tenemos ahora. Con muchos territorios perdidos y con, dijéramos, una conformación más o menos como la que tenemos ahora. Pero en aquel momento era norte, háganse la idea, a ver, norte, así, Buenos Aires. Territorios nacionales, que toda la Patagonia no existía. Claro. Y todo lo que es el Chaco tampoco existía. O sea, era muy chiquitito en ese momento. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Ahí fue cuando mucha gente comprometida con esa idea de libertad dijeron, a ver, tenemos que asegurar las fronteras, tenemos que consolidar este territorio y tenemos que sentarnos a ver cómo nos organizamos. Y acá vino el lío. Ahí vino el lío. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Peleas de egos? ¿O qué? No tanto pelea de ego. ¿Saben qué pasa? Bueno, siempre el argentino, acordate, dice que siempre se cree el último, así Coca-Cola del desierto. La última Coca-Cola del desierto, como dice. Siempre, el argentino siempre así. Y ahí no era el porteño, era en general. No tanto el porteño. ¿Saben qué pasa? Que siempre pasó lo mismo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero esto que parece que las noticias son para Buenos Aires y resulta que el resto del país ni figuramos ahí. Bueno, viste que dicen que Dios está en todas partes, pero dicen que atiende en Buenos Aires. ¿Viste? Siempre decimos esas cosas cuando... Es que es real. Tiene que ver es con real cuando haces algunos también en trámites, te cuento, también todo termina en Buenos Aires. Ahí, ¿qué pasó? Ahí se empezaron a negociar. Y como muchos habían tenido oportunidad, porque los barquitos junto con, dijéramos, las mercaderías, con todas las cosas que venían y que hacíamos el tráfico comercial, también venían libritos, entonces la gente se había puesto a leer y había dicho, no, si hay otra forma de gobierno que esta monarquía. Y acá vino la pelea. Ahí vino el lío. ¿Qué tipo de monarquía? ¿Cómo iba a ser el
gobierno. No se hablaba de democracia en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque había fracasado la República Francesa y acuérdense que había subido Napoleón de vuelta, entonces dijeron, no, todo este imperio, vuelta a la monarquía, acá no. Y ahí empezaron las negociaciones. Lo que hacía falta, ya que estaban asegurando todas las fronteras del país, hacía falta que nos diéramos una constitución. Claro. Aquí que dicen, bueno, empezamos a convocar a todas las provincias que vengan. Y en 1815, todo lo que es hoy día Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, se habían unido con don Gervasio de Artigas de Uruguay y habían formado los pueblos libres. Así que ellos no participan del Congreso de Tucumán. Interesante. Porque de pronto siempre creemos que la Argentina fue como fue hoy. No. Fue mucha negociación, se fue armando, claro, mucha cosa. Y hasta 1862 no es la conformación que... Hasta ese momento... ¿1862? Recién se conforma la Argentina como la conocemos. De hecho, Belgrano... perdón, Paco. No, yo quería preguntar si ese lapso del 1810 al 16 es normal, fue muy largo para llegar a la independencia. Y para llegar a la independencia no son los plazos normales, en muchos lugares que tienen como mucho más, dijéramos, más acuerdos. Después de la revolución venía la independencia. Claro, pero bueno, ahí fue que se empezó a convocar a un Congreso General. Sí. ¿Y por qué eligen Tucumán? He escuchado varias noticias en el... ¿Por qué la casa de Doña Francisca? Él la sabe. Flavio Iglesias lo sabe. ¿Por qué? A ver si estudié A bien. ver, espera, a ver. No, en realidad era porque medianamente era el centro del país en su momento. Exactamente. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué el centro del país? ¿Cuál era el problema? Porque en el sur estaban todos los aborígenes, en Buenos Aires no querían que sea Buenos Aires porque iba a ser más de lo mismo y quedaba más cerca de todas las provincias, entre comillas. Es verdad. Y por otro lado, Bien. Al estar en el centro, se resguardaba si podría volver nuevas invasiones de españoles. Mira, ahí estamos. Les iba a costar más. Piensen, el norte mismo, esto lo hablaremos más adelante porque ahí está este trazado de este plan estratégico que va a ser San Martín después. Cuando se da cuenta que por el norte no se puede asegurar la libertad, ¿qué pasa? Por el terreno. Pensemos lo que es la cordillera de los Andes. Es un obstáculo para cualquier... Y en aquella época que no había misiles, no había celulares, no había drones, acuérdense. Señorita. Nada. Por eso en julio... Ay, quieren participar. Flavio Iglesias estudió todo para hoy, chicos. Es que me encanta la historia, gracias a mi madre que le mando un beso. No, en realidad también el tema que lo hicieron en julio por el invierno, por el cruzar la montaña, por eso San Martín cruzó los Andes entre enero y febrero, que era cuando más el clima ayudaba. Perdón, me Pero aparte también Tucumán, por ahí acuérdense que nos está un trópico por ahí, entonces es más cálido y ahí empezaron. Ustedes saben, y esto es una noticia muy interesante porque veamos cómo participó Mendoza. Mendoza mandó a 2 congresales. Uno es Tomás Godoy Cruz, a quien le debemos el departamento que festejó esta mañana. Y otro, un señor del cual vos egresaste, que es don Juan Agustín Maza. Exactamente. Don Juan Agustín Maza fueron nuestros 2 representantes, que se unieron con un representante de San Juan, una persona muy briosa y defensora de la libertad, que es Fray Justo Santa María de Oro. ¿Y quién es Fray Justo Santa María de Oro? El tío de Sarmiento. Está todo conectado. Por eso que también después van a estar todos conectados. ¿Y qué hay de cierto de una carta que le manda San Martín a Godoy Cruz? Muy cierto eso. ¿Qué pasaba? San Martín, cuando va al norte, haciéndose cargo un poco de ese ejército del norte de Belgrano que venía bastante derrotado, se da cuenta que por el norte no iba nunca a llegar a Lima, que era donde estaba el bastión fortaleza de los españoles. Entonces dice, no, yo por acá no puedo llegar, entonces pacta con don Martín de Güemes, y ahí al pactar con don Güemes, usted defiende esta frontera con su guerra de Zapa, con estas tropas irregulares, pero yo ahí es donde traza este plan magnífico de ir cruzando la cordillera por Mendoza, por mar, y llegar por mar a Lima para allí combatir a los españoles. Bien. Pero ¿qué pasa acá? Acá viene detalles importantes. Acá vienen detallecitos. San Martín, cuando se encuentra con Belgrano y empieza a perfilar este plan, manda a decir al directorio de Buenos Aires que él estaba enfermo. Cierto, estaba enfermo, pero él como que agudizó su enfermedad porque dice, no, yo donde me voy a sanar de mi úlcera va a ser en Cuyo. Así que voy de gobernador y intendente de Cuyo. Así se vino a Cuyo. Porque acá le vio esta unión que por acá le iba a ser más fácil.
Y ahí es donde San Martín, cuando mandamos a Godoy Cruz y a Juan Agustín Maza, le dice, pero a ver, yo tengo ya todas las tropas listas, acá tenemos que cruzar la cordillera, pero ¿cómo un país que no es libre va a mandar un ejército libertador? Esto es como lo ridículo. Entonces ahí le escribe al representante, que era muy amigo de Tomás Godoy Cruz, o sea, lo conocía por la ínsula, por haber estado acá en Cuyo, entonces le dice, por favor, apure eso de declarar la independencia. Y el otro que lo ayuda mucho es Fray Justo Santa María de Oro, que se pone firme porque estaba opuesto. El tío Sarmiento. El tío Sarmiento estaba opuesto a la monarquía. Bueno, el hecho que se complotan todos los cuyanos. Sí. Y entonces dijeron, bueno, hay que hacer. Y ahí es cuando San Martín le manda una carta y le dice, por favor, apure esta cuestión de declarar la independencia. Y Tomás Godoy Cruz le dice, mire, declarar la independencia no es como soplar y hacer botellas. Ay, ahí diciendo viene... que no era fácil, claro. Ah, mirá, no era ¿de fácil. dónde viene la... Ahora, es muy interesante porque todas estas conversaciones hacia declarar la independencia, ¿dónde se van a hacer? En la casa de Tomás Godoy Cruz, en donde la esposa de Tomás Cruz, la famosa Luz Sosa, era un personaje muy especial. Acuérdense que en las casas es donde se cocinó casi todos los procesos independentistas. En Buenos Aires, en la casa de la Mariquita de Thompson. En Mendoza, en la casa de la Luz Sosa de Tomás. Claro, la esposa de Tomás Godoy Cruz. Todo el proceso de independencia, Mendoza y Cuyo era de los que más colaboraba con el ejército para lo que iba a emprender. Porque cada lugar, claro, pero aparte, cada lugar se quería sacar estos reyes que no conocían ni jota. No. O sea, mira, hay mensajes, me dice la de la hay mensajes y hay un olor de la cocinita. Locro, qué rico. Nosotros estamos en el comedor, pero desde acá se siente ya el comedor. ¿Qué decís ahí? ¿Lo lees ahí? Genia total, profesora, un placer haberte tenido en mi formación en la Facultad de Filosofía y Letras. Genia total, clases dinámicas y participativas, gracias totales. Gran docente y persona, Verónica de la Cera. ¡Qué si tenemos a la mejor acá! Besos para una excelente profesora, tus alumnos de Sociología de... ¿Qué será? Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Siempre te recordamos con cariño. Muy rico el locro, sí. Mira, feliz Día de la Patria, muy rico el locro. Nosotros comiendo asado, muy lindo el programa. Amamos esa profe de historia. Es que es lo más. Vos te quedás ahí escuchándola porque aparte todavía no he empezado con los chismes. Ay, no, tenemos que empezar con algunos chismes. Belgrano era un churrazo. Era churro, era así, más o menos de estatura. Porque San Martín era de 1,74 m. ¿Vos sabés que en aquella época no eran tan altos? No eran como Pascualetti, no. Unos 70, era más chiquitito. Unos 70, era más bajo. ¿Querés que el olorcito nos lleve a la cocina y nos seguís contando? Pero podemos ver la comida, ¿qué comieron? Venite. Vamos a hablar, chicos, estos pastelitos no me dejan pensar. No teníamos un cuchillito para... quería mirar a la profe, pero los pasteles me distraen. Porque todavía falta para el locro. Porque acá es muy importante qué es lo que pasó. ¿Por qué era la casa de doña Francisca Bazán de Laguna? Ay, eso no me acuerdo el porqué. Porque era la casa más grande, claro, el lugar para recibir todo el congreso. No, y ubicaron, acuérdense que no había hoteles 5 estrellas en aquella época. ¿No había? No había hoteles 5 estrellas. ¿Pero qué iban en carreta? Qué miseria, chica. ¿Sabés cuánto demoró Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza, que lo levantó en el camino a Fray Justo Santa María de Oro para llegar a Tucumán? ¿Cuánto? ¿En carreta? 2 meses. Bueno, pero ahora como están las rutas, te digo que demora lo mismo. Señor, pregunta técnica. ¿Es cierto que se modificó el acta de independencia porque decían que estaban libres de España y San Martín modifica de todos los pueblos? Y de toda otra potencia extranjera. ¿Esa modificación la hace San Martín? Sí, la pide San Martín porque dije, ¿cómo? Porque verdad, no si solamente nos sacamos un rey de España, saquémonos de todos los reyes. Pero si no venía después Máxima, no estaba reubicada de la época. No está mal el asunto. Máxima es contemporánea, perdón. El olorcito que sienten, chicos, esto, que va en proceso, mirá cómo a fondo. Rompió el borde. ¿Ustedes se imaginan? Tomalo. Pará que lo tome. El Lirio nos dice cuándo, mirá lo que Mirá qué es eso. Vamos ahí a terminar acá. El borboteo, mirá qué fue. Eso es impresionante. ¿Qué cámara lo toma? ¿Dónde está la cámara, chicos, de eso? ¿Arriba? No, pero mira, no había visto esa cámara. Estás muy Susana Jiménez.
Chicos, basta. Basta, no sean malos, no sean Bien, malos. acuérdense siempre de revolver para que no se pegue en el fondo, ¿saben? Y con mucho líquido, y si lo quieren un poquito más untuoso, al final le rayan un poquito de zapallo. Metele que son pasteles, Flavio. Dale. Así que, Yo te voy a ir ayudando, mirá. Bueno, Escuchá. la verdad de la milanesa es que ustedes piensen que si estaban en una casa reunidos, este olorcito de Flavio también lo sentían nuestros congresales. Qué hermoso. Ay, qué rico. Porque acuérdense cómo eran las locro. casas, importante, cómo eran las casas, el norte en locro. En el norte siempre locro. Y Mucho perdón, guisado. voy a hacerle una observación. Dígame. Apa. No es chinchulín. ¿Sabe qué es lo que lleva el locro norteño? Mondongo. También, Rico. pero también en Jujuy. No lleva chinchulín. No lleva No chinchulín. le vas a discutir a la profesora. No Soy le vas a discutir. norteña y tucumana. Mire, acá tengo mi No, pero Y amiga de Iris yo Aguilar, dije en el que no- norte. En el norte de Jujuy le ponen también chinchulín. Mondongo también le ponen. Mondongo siempre lleva el locro del norte y el zapallo no más rallado. ¿vio? Pero- No, es que vio que no me... Señorita, Pero señorita, Chincho, ¿el Chincho es más de ahora o es algo Usted que... la profesora. ¿Por qué yo tenés- dije? Sí, Por sí, eso, sí, señora. Sí, bueno. El machete, cálculo auxiliar, ¿viste? Con Claro. matemáticas. No, en realidad lo de rayar el zapallo para que quede más untuoso al final. Porque si nosotros ponemos esto al final, se va a pasar muchísimo de cocción. No, lo ponen Por- al principio allá. Por eso se hace como sopa de Por zapallo. eso, pero si ustedes lo quieren más me siento- No te cremoso. pelees con la profe. Por favor. Me siento... Hoy- Perdón, hoy pero soy arrancaste cocinera algo. también yo. Olvidate. También es famoso mi locro norteño para esta fiesta. Ah, pero muy bien. Que me lo han reclamado. le Pero cuento, nos hubiese dicho, venías a cocinarlo vos, no te venía Flavio. Pero ¿cuánto de original Veníamos con mantiene? los dos. Profe, ¿cuánto de original Veníamos los mantiene? dos a reírnos un rato. Pero este era típico. Todo el norte siempre ha tenido estas comidas porque no se olviden que el norte tiene muchas tradiciones en nuestros pueblos originarios. Exacto. Por eso, esa declaración de la independencia Sí. va a ser impresa en español.